invite a Nelly para que nos comparta la palabra y vamos a estar atentos a la palabra de este día. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 1. Lo vamos a leer de una manera alternada. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy les quiero compartir en el Salmo 1, que dice la palabra edificar trae consigo la definición de construir algo, ya sea una casa, un edificio, un puente, etcétera. Dice, para poder llevar a cabo la edificación de lo que se desea hacer, se necesita tener un amplio conocimiento en la materia de la construcción. Al igual que las compañías de construcción les exigen a sus trabajadores que estén bien preparados, también Dios requiere que estemos calificados para ejercer nuestro llamado. Y ante el compromiso que tenemos delante de Dios para llevar a cabo nuestras diferentes etapas de nuestra caminata en este mundo, podemos llegar a sentir miedo, frustración e inseguridad de no poder cumplir cabalmente nuestras encomiendas, ya sea como padres, como esposos, como esposa, como hijos o como amigos. Este es un sentimiento válido en el comportamiento de una persona frente a un gran desafío, porque cada una de estas etapas es un gran desafío para el ser humano. Y lo que necesitamos para contrarrestar el temor que nos producen las dificultades, lo encontramos a través de la palabra de Dios. Cuando miramos con atención sus mandamientos, adquirimos la sabiduría necesaria para edificar, y no se puede edificar sin adquirir conocimiento. Sin embargo, ¿qué entendemos por sabiduría? Según el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, provienen del vocablo hebreo Jotman, que se utiliza varias veces en el libro de Proverbios y significa experiencia, astucia. Por lo tanto, la sabiduría es el conocimiento y la capacidad o la habilidad de tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. También encontramos el término en hebreo hakam, que significa sabio, hábil o práctico. Este mismo diccionario nos dice que en el sentido religioso, hakam define que Dios es la fuente de sabiduría, porque Él es sabio. Con estas aclaraciones entendemos que sabiduría es tener conocimiento, capacidad y habilidad para tomar decisiones. Es ser sabio para hablar, para actuar y conducirnos en todo momento de nuestra vida. Cuando Salomón asumió el trono después de David, su padre, después de David, su padre, se dio cuenta de la responsabilidad que esto implicaba. Se sintió impotente humanamente para reinar y dirigir un pueblo tan grande. Según lo que habla la Biblia, dice que a través de un sueño, dice que Dios se le presentó. Lo vemos en Primera de Reyes 3, 7 y 9, que dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podría gobernar este pueblo tan grande? Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Por mucho que el ser humano se prepare en lo intelectual,
Sin la sabiduría que da el conocimiento de la palabra, no podría edificar de manera adecuada como Dios te manda que lo hagamos. Punto 1. La palabra de Dios es la lámpara. Al leer la palabra se adquiere conocimiento y el conocimiento es luz. Este conocimiento que se adquiere es como una lámpara que alumbra en las tinieblas de nuestra ignorancia espiritual. El salmista escribió: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esto está en el Salmo 119, 105. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna, y la palabra de Dios es una guía. Necesitamos de un manual que nos dirija en nuestras tareas de edificar. Hay muchas áreas donde edificamos, ya sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo. Necesitamos conocimiento en lo que Dios pide que hagamos, ya sea en lo moral, como hablar verdad o hablar mentira, el de respetar a la autoridad o el no respetarla, en la pureza. Pero lo maravilloso es que podemos encontrar esta guía, pues no importa lo intelectual o indocto que sea una persona, el conocimiento que trae la palabra es tan profunda y a su vez tan sencilla que todas las personas pueden recibir entendimiento y dirección de ella. La Biblia declara en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras que alumbra hace entender a los simples. Así que cuando meditamos en la palabra, estamos llenándonos del Señor Jesucristo, porque Jesús es la palabra, pues así nos lo dice en el Evangelio Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Matthew Henry comenta lo siguiente: la dificultad principal es lograr que los hombres atiendan la instrucción. Sin embargo, atender las palabras de Cristo guiará al más ignorante al conocimiento salvífico de la verdad. 2. La palabra de Dios es una brújula. Para el creyente, la Biblia es como una brújula para el marinero que navega por los mares para orientarse. Se cuenta que una vez un hombre estaba intentando salir de una floresta cubierto de árboles que no le permitía ver el cielo ni la luz del sol. Después de una larga caminata, vio que se acercaba la noche y juzgó que estaba próximo a llegar a casa. Tenía tanta convicción de que andaba en la dirección adecuada que ni se preocupó por consultar la brújula que llevaba consigo. De inmediato se dio cuenta que se estaba demorando mucho en llegar y se acordó de la brújula que traía. Así que decidió constatar si en realidad iba por el buen camino. Para su sorpresa, se dio cuenta que estaba yendo a la dirección contraria, hacia el oeste, en vez de ir al este, donde se encontraba su casa. Estaba tan seguro que iba bien, que lleno de enojo por la equivocación, tiró la brújula lejos de él. Luego, al seguir caminando, pensó: ella nunca me había mentido. Por lo tanto, recogió la brújula del suelo y la siguió paso a paso según la dirección que le marcaba, llegando por fin a su casa. Nuestra guía es la palabra de Dios, la cual podemos seguir paso a paso sin temor a equivocarnos. Ella no miente, es verdad, es recta y digna de confiar. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto está en Mateo 24:35. A lo mejor estamos yendo por el camino que sigue nuestra intuición, nuestro propio pensamiento, lo que a nuestros ojos nos parece que es bueno. Pero en Proverbios 14:12 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No obstante, si al leer la palabra de Dios hay cosas que no le estamos haciendo correctamente y ya estamos por un camino diferente, es mejor dar vuelta y seguir su dirección. Y sin duda alguna, con la dirección andaremos seguros. Como dice el Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará.
Punto 3, la palabra de Dios es la base. La palabra de Dios es un manual que guía a la perfección y sin ningún margen de equivocación. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia tenemos la precisión y el conocimiento requerido para edificar nuestro hogar, y también nos enseña sobre qué base edificar. La palabra es confiable por completo. Además, trae luz, quita toda confusión, trae paz y disipa todo temor. Aquí me quiero detener un poco, hermanos. Dice, el saber que tengo un Dios vivo y más real de lo que podamos imaginar, lo cambia todo. En mi experiencia he conocido a Dios como mi Padre amoroso, que se preocupa por mí y que hace todo para dirigirme por el camino que Él quiere para mí. Porque Dios ha escogido un camino para cada uno de nosotros. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este salmo Dios me lo dio años atrás y la parte que más me toca a mí es el te haré entender. Porque nos hace entender cuando nos hemos equivocado. He comprendido que el pecado trae confusión, miseria y desgracia. Pero he visto también su cuidado, porque como dice su palabra, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuando tuvimos una deuda con una tarjeta, me acordaba de su palabra, que está en el Salmo 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No sabía de dónde podría obtener la suma para pagar esta tarjeta, pero me repetía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y gracias por su infinita bondad de Dios, nos ayudó a pagar esa tarjeta. A mi esposo solo le pidieron pagar la mitad de la deuda. En todos mis temores, Él se hace presente. Cuando mi esposo se enfermó, Él se hizo presente. La última vez lo enviaron a él al Picacho en Córdoba para hacerle una resonancia. Me atemoricé, pero nos han enseñado que la vida de una persona está en la mano de Dios. Esta vez que nos enfermamos por el COVID, mi corazón se estremeció porque escuché que de un momento a otro varios hermanos estaban contagiados. También por el momento difícil que pasamos como iglesia. En mi mente pasaba, Señor, ¿qué está pasando? Parece que el enemigo nos ha pendido para zarandearnos. Hubo momentos de temor y falta de fe, pero como dice su palabra, que Jesús mismo intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Y podemos ver que sus promesas son fieles y cómo se cumplió su palabra dada por nuestro pastor en las oraciones en Ezequiel 9, que Él nos iba a guardar y nos iba a librar. Así ha sido, gracias a Dios. El conocimiento que hemos adquirido es algo que nadie nos puede quitar. Así que es nuestra mayor adquisición, pues es el conocimiento de nuestro Dios, la sabiduría que proviene de lo alto. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si nos llenamos de la palabra, podemos tener la seguridad que tendremos el conocimiento que necesitamos para hacer que nuestro trabajo tenga el fruto correcto que debe de tener. No obstante, sin la meditación en la palabra, que es la que nos lleva a su conocimiento, estamos perdidos. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Punto 4, la palabra de Dios nos nutre. ¿Alguna vez han visto los árboles que se encuentran por un lado del río? Estos árboles están frondosos y verdes. Puede que esté haciendo mucho calor y que los árboles a su alrededor sufran por haber sequía. Sin embargo,
los plantados a la orilla del río están tranquilos sin sufrir ningún daño. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple, porque necesitan el agua para su proceso de alimentación. En el proceso de alimentación de los árboles, las raíces se encargan de absorber el agua y las sales minerales. Luego las plantas en su tronco llevan las aguas y el agua hasta las hojas, que son las encargadas de fabricar el alimento, es decir, la savia, y el tallo se encarga de llevar esta savia al resto de la planta. Los árboles plantados junto a corrientes de agua están bien nutridos, porque sus raíces absorben las frescas aguas del río que lo refrescan y le dan vida. Nada que tenga vida puede desarrollarse y crecer sin este rico líquido al que llamamos agua. El proceso de alimentación de un creyente, desde el punto de vista espiritual, es el mismo que el de las plantas. Así como las raíces del árbol absorben el agua y a través de unos tubos suben a las hojas, el proceso de meditar en la palabra actúa de la misma forma. Cuando leemos las Escrituras y las repetimos, nuestro espíritu absorbe la palabra, que es la sabiduría de Dios, y de allí nuestro espíritu lo conecta al alma. Con su palabra recibimos esa misma frescura, esa misma fuerza que reciben los árboles a la orilla del río. Así lo dice el Salmos 1, versículos 2 y 3. Dice, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sin agua no podemos vivir, sin meditar la palabra tampoco, pues si no estamos en comunión con Él, nuestra vida se marchita y muere. Cristo es la roca sólida donde podemos edificar, y la palabra es el cimiento fuerte que traerá estabilidad para nuestra vida y nuestro hogar. Sin embargo, ¿cómo podemos edificar en la roca? Jesús nos dice cómo podemos hacerlo. Dice, el que oye estas palabras y las hace, es decir, la persona que pone en práctica la palabra es el que edifica en la roca. Oswald Chambers escribió que cuando Jesús te convence de algo por medio de su palabra, no intentes evadirle. Si lo haces, llegarás a ser un impostor religioso. Examina aquellas cosas sobre las que tiendes a encoger los brazos, en las que has rehusado a ser obediente, y sabrás por qué no estás creciendo espiritualmente. En Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hermanos, en el transcurso que llevo de la vida y estos casi 16 años que llevo como mamá, veo que pasa el tiempo y me doy cuenta día a día que necesito de la guía de Dios. Al ver a mis hijas crecer, me doy cuenta que debo tomarme de la mano de Dios para que me dé dirección y sabiduría para ser mejor como madre y como esposa. Porque como dice su palabra, los tiempos son más malos y peligrosos. Traigo a la memoria un libro que leí hace años atrás que decía que si uno no ora por sus hijos, nadie más lo va a hacer. Y pues cada día debemos presentarlos delante de Dios. Si uno no ora por ellos en esta vida, ellos están a la deriva y están a la merced del enemigo. Cada una de ellas son diferentes. Necesito esa gracia para tratar a cada una de ellas, ya sea en su carácter. Son diferentes en su forma de hablar, son diferentes en su forma de comportarse también. Necesito sabiduría para disciplinarlas. Y he visto que la disciplina se ejerce de diferentes maneras porque son diferentes. Algunas las regaño, algunas las necesito pegar, a las otras les castigo, ya sea con ropa. Como mamá sé qué cosas les duele si se las quito, entonces necesito sabiduría para ellos. Y hermanos, que Dios abra el entendimiento para nosotros,
para entender sus palabras, para atender los consejos que vienen a través de ella, también para atender a los consejos que nuestros pastores nos dan día a día, y que nuestra oración siempre sea como la del salmista en el Salmo 71:3, que dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres la roca y mi fortaleza. Que el Señor les bendiga, hermanos, es lo que puedo compartir.